grabando nuestra clase. Muy lunes, ¿no? Muy lunes. Todos estamos un poco encima, Eh, Medio golpeado. medio golpeado. 21 de octubre, de vacaciones. Pero falta un último sprint todavía. Ni nos haga acordar. Falta el último sprint, falta las últimas mesas, falta todavía, ¿no? Los segundos parciales antes de las mesas. Por eso, siendo lunes, vamos a hacer un repaso. En realidad, no es repaso porque nos quedó pendiente algo. Vimos la parte de puntero, la parte básica, y nos faltó acá la parte de memoria dinámica. Hay algo, hay un concepto que cuando se manejan los lenguajes así, no es un lenguaje de bajo nivel C, lenguaje que usa el lenguaje, la lengua inglesa, y que C no es un nivel bajo nivel, sería lenguaje en siglas, ¿no? técnicas. C usa abreviaciones, pero bajo nivel. Pero sí las posibilidades de C suelen ser muy de bajo nivel, como por ejemplo la creación manual de los punteros y el uso de esos espacios de memoria. ¿Cómo andas, Cami? Ahí ingresó Camila. Recién estamos empezando, no perdiste nada, Camila. Estuvimos viendo lo que era. Hay las distros de Linux. Estuvimos mirando ahí la materia del profesor. No te preocupes, no perdiste. Sí, no, ¿se me escucha? Te escuché. Genial. Entonces, al utilizar espacios de memoria, uno ocupa mucha memoria, no mucha, pero uno va ocupando memoria para las variables según el tipo de datos que estamos utilizando, como vimos en la clase pasada. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, y ahora vamos a ver con el manejo de esa memoria, para no crear nuestro programa algo que se llama memory leaks, fuga de memoria, que es cuando ya no hay espacio en memoria para los programas operativos, realmente colapsa. Así más o menos como la compu de Darío con Ubuntu. Algo así. Por eso vamos a ver entonces, vamos a seguir cómo se punteros a memoria dinámica. En la sección anterior, los punteros declarados apuntan a variables estáticas. Ya vimos un par de ejemplos. A ver. Sí, ahí está. Ejemplo 1. Son variables estáticas. Un puntero que apunta a la variable estática. Lo que vimos con ese es que podemos hacer referencia directamente al cajón donde está guardada la variable. Pero en programas más complejos es interesante que yo pueda decir, bueno, ese cajón yo quiero vaciarlo para agregar otra variable, otros datos. Si yo llené ese cajón de manzanas, pero quiero reemplazarlo por naranjas, yo no puedo mezclarlo. Entonces,
sería interesante que yo pueda quitar las manzanas de acá y guardar las naranjas en su lugar. Es por eso, ¿no? Sin embargo, como se comentó en la introducción del capítulo, con frecuencia los punteros se utilizan para la memoria dinámica. Ya se indicó, la memoria dinámica es aquella que el profesor solicita y libera durante su ejecución en función de la demanda. En lenguajes como C y Pascal, tanto la petición como la liberación de esa memoria se lleva a cabo en rutinas, procedimientos y funciones. Cuando se habla de rutinas, se está hablando de subprogramas para acceder al sistema operativo, las llamadas al sistema. En el caso particular de C, hay dos funciones que hacen llamadas al sistema para liberación de memoria. Una de ellas es malloc y la otra es free. ¿Qué significa la palabra malloc? Para que usted, por cuando estén con esa palabra, significa memory allocation, o sea, aluguel de memoria. Alquiler de memoria, ahí está. Memory allocation es alquiler de memoria. Y yo paso entre parámetros el espacio de memoria que yo quiero alquilar para guardar mis datos. ¿Entiende? Free, como su nombre ya dice, libera la memoria que está ocupando el puntero que se pasa como parámetro. Observen que memory allocation de por sí ya es un puntero. Es un puntero a un lugar de memoria donde el sistema operativo se encarga de buscar ese lugar y asignar el tamaño que quiero alquilar en memoria. ¿Quedó claro ese concepto, chicos? Analicemos la sentencia siguiente. A puntero número le asigno malloc y paso como parámetro el tamaño de un entero, que sería un 8 bytes. Depende del compilador, obviamente. Acá arriba tenemos un ejemplo, el mismo ejemplo que estamos viendo acá abajo, donde a ese puntero le asignamos y alquilamos espacio en memoria y después lo liberamos. Pero siempre es mejor con un ejemplo, ¿no? Que se me van a dormir. Vamos a ver ejemplo. Memory allocation. Entonces, ¿Puedo agrandar un poquito? sí, bueno, ceros, seguimos con el mismo. Gracias. Y agregamos un archivo. Ejemplo 1, ejemplo 2. Ejemplo 3. Que seguimos con el tema de punto. Biblioteca estándar es observen en el ejemplo que vimos en el PDF. Utiliza la función sizeOf para retornar el tamaño de un tipo de datos. El tamaño en bytes de un tipo.
Eso ya habíamos usado, creo, para los tipos char. Y para usar esa función, vamos a tener que importar también la biblioteca de standard. Podemos usar void main, podemos usar int main. Le voy a usar int porque si hay algún error, retorno 1 para el error. Vamos a declarar nuevamente. Después veremos ejemplos más completos, chicos. Por ahora estamos exponiendo los conceptos que estamos viendo. Por eso vamos a hacer ejemplos tan básicos. Pero ya veremos a partir de noviembre que vamos a ver los ejemplos, guía y ejemplos. Como que van a tener más sentido los ejemplos. Seguimos con el puntero de número. A p número le voy a liberar. Voy a alquilar memoria el espacio suficiente para almacenar un dato de tipo entero. Y creo que en GCC son 8 bytes. Va a decir en el manual, por ejemplo, 8 bytes. Bueno, acá depende, porque está long int, que es 8. No, el long int es 32 bytes. Bueno, no importa, ¿sí? Total, esa función nos va a retornar el tamaño bytes del tipo de datos que especificamos. ¿Qué hacemos acá entonces, chicos? Recapitulando. Declaramos el puntero entero. En realidad esto. De un puntero entero. Y vamos a usar el término, el concepto, el término técnico. Yo no voy a escribir acá alquiler de memoria. Escribir memoria dinámica. Que somos profesionales. Para explicar, yo les voy a explicar a lo chamamé. Estamos ya en términos más profesionales. No, Roberto, así hay que ser, ¿no? Hay que ser más práctico. Hay que ser, Cuesta, pero... hay que ser práctico en la explicación, pero pues ya en la hora de tomar documentación, como estamos haciendo acá, ya un poquito. Sí, más nosotros lo llamamos regla mnemotécnica, esto a veces se entiende más rápido esta vez que la parte ya con fórmulas, todo esta vez. Acá entonces declaramos el puntero numérico, pero alquilamos de memoria, memory allocation, el tamaño entero, y asignamos esa ubicación de memoria al puntero. Voy a hacer una verificación si es nulo esto. Mostramos. No se puede, no se pudo tomar memoria para el puntero. ¿En qué caso pasaría eso? En una compu vieja, era muy común esto. Retorno 1, dando que hubo un. O cuando yo escribo un programa
donde me olvido de liberar memoria. Porque puede pasar, a ver si yo no creo que había escrito sobre el memory leak. Memory leak. Está más adelante. Tiene que haber una parte que diga, tengo que haber explicado. Y si no hay, yo voy a escribir F, memory leak. Ahí está, miren. Perdido en la página 2. Ya leímos eso. Como era lunes, nuestra memoria estaba. Vamos a refrescar la memoria. Si la liberación de memoria debe ser explícita como su Pascal, entonces el programador debe tener la precaución suficiente para liberar en algún momento cada bloque de memoria dinámica. Asignamos un bloque de memoria dinámicamente con el tamaño de un entero. Esto, en algún momento, si acá yo no libero, no pasa nada porque el programa es chiquitito, pero puede pasar, ¿no? Que no hacerlo implica que habrá memoria tomada y no usada, lo cual es un desperdicio. Ese problema se ve agravado en ciertos escenarios muy comunes. Por ejemplo, supongamos que en cada 10.000 iteraciones de bucle for se toma 1 kilobyte de memoria para usarlo en cálculos temporales. Es muy común. Ustedes ya vieron que usamos bucle para mostrar tablas, para mostrar factorial, y siempre se hacen cálculos temporales. Pero nunca se libera. En ese caso, al final de la última iteración, tendremos 10 megas de memoria. A esa situación muy común, sobre todo en programas de base, se llama fuga de memoria. El programa puede ocupar más espacio de lo que debería y, en muchos casos, colgarse. Era muy común en los programas desktop, C++, por ejemplo, que y de la nada un programa dejaba de funcionar y la pantallita, la ventana del programa quedaba blanca. ¿De acuerdo? ¿Nunca les pasó eso? El PDF, por ejemplo, estamos leyendo y queda todo blanco, como cargándose, ¿no? Y directamente tienen que ir al administrador de tareas y matar el proceso, ¿no? Esa es la palabra, matar el proceso. Eso pasa porque hubo una fuga de memoria, o por error del programador, o porque su memoria ya está en terapia intensiva, como decía hoy Fabián, porque puede pasar. Cuando dice el programa no responde, ¿se refiere? Exactamente. El programa no responde. Bueno, puede ser por varios casos. Muchas veces accede de forma asíncrona a otro recurso, por ejemplo, una ubicación en Internet. Si no tienen conexión a Internet, también el programa puede no responder. Pero pasaba mucho cuando usábamos programas. No usaban Internet. Y a veces se colgaban. Ocurría un error y se cerraban de golpe. Hasta que la empresa que desarrolló, bueno, corrija ese error. Sin actualización. Hay que evitarlo, ¿no? Por eso hay que liberar la memoria. Vamos a usar esa sentencia, el free. En caso de que no ocurrió ese error, que hay espacio en memoria, entonces vamos a asignarle un valor a ese punto. ¿Qué número?
y vamos a leer el valor apuntado. El puntero apunta. Digo redundante. Valor. Vamos a mostrar el puntero. Recuerden, como vimos en el ejemplo 2, si yo utilizo el asterisco, accedo al valor que está apuntado. Utilizo el ampersand o apunto a la dirección de memoria. Pero apunto valor, en ese caso estamos en el asterisco. Igual acá podemos mostrar la ubicación en memoria o podemos mostrar el valor. Podemos mostrar el valor. Importa como usuario o que el usuario vea la dirección de memoria. Y vamos a liberar esa memoria con free utilizando el puntero. Vamos a usar el... Hay un comentario acá. Mire. Liberación de memoria dinámica, no queremos memoria leaks en nuestro programa. No queremos. Y eso ejecutándose no se puede apreciar en realidad la liberación de memoria. No se puede apreciar, pero sabemos que estamos liberando, que estamos el free. Y cuando escribamos un programa baja con muchos datos, que hay datos de un archivo, por ejemplo, esa técnica de liberar la memoria dinámica a la memoria, vamos a ver que nuestro programa es finito. Bien. .exe. ¿Alguna pregunta, chicos? Acá lo único que hace es mostrar el valor que está de puntero. Es muy técnico, ¿no? Es muy técnico, es muy, podríamos decir, abstracto también, porque no estamos trabajando, vemos la memoria, esta de memoria física, que estamos usando estructuras de un lenguaje que permite manejar la memoria. Y tenemos que confiar en nuestro conocimiento del lenguaje. Porque esto está haciendo un uso dinámico de la memoria. ¿Quedó claro eso? Más o más. ¿Tienen algo que quieren preguntar? Pregunte. Es como yo decía en la clase pasada, chicos. ¿Vão usar isso em sua vida profissional de desenvolvedores? Salvo que creen compiladores o trabajen a bajo nivel creando, no sé, robots. Es improbable que utilicen eso. Pero tienen que conocerlo porque es una carrera. Tenemos que conocer elementos de la información, de la ciencia de datos.
es solo un curso donde yo les voy a enseñar a usar las herramientas de moda del mercado. No, es una carrera que prepara profesionales del sistema. En segundo año, vamos a obviar toda esa parte y vamos sí a utilizar herramientas que se utilizan en el mundo real. Más allá que eso también en algún momento pueden llegar a utilizar. ¿Sí? Pero pasaremos por encima el tema de punteros y muchos otros temas que estamos por ver y viene, por ejemplo, las listas enlazadas. Porque los lenguajes que vamos a utilizar ya lo incorporan de forma automatizada. Es como manejar un automóvil. Ustedes saben manejar, la mayoría debe saber, ¿no? Saben poner los cambios, la mayoría. Sí, profe. Pero la mayoría de ustedes no saben cómo funciona el embrague. Ni les interesa tampoco. Cómo funciona el embrague, hacia el mecanismo, la ingeniería del embrague. La mayoría no sabe, solo sabe que si yo piso el embrague y pongo un cambio, ese cambio se aplica al automóvil en movimiento y chao. ¿Sí? Es lo necesario para usar el automóvil. Pero si ustedes llegan a estudiar ingeniería mecánica, sí tienen que saber cómo funciona cada piecita del embrague. O por lo menos tienen que tener una idea. Acá, ustedes están aprendiendo cómo funciona el embrague de la programación. Cada partecita. Vamos a ver, antes de punteros, anónimos, vamos a ver miren, arreglos dinámicos. Vieron que nosotros usamos arreglos estáticos. Ese va a ser muy importante para un tema que veremos más adelante. Pero vamos a ver ese pequeño ejemplo. Mediante el uso de malloc es posible solicitar arbitraria de bytes. Así el programa toma de memoria de manera dinámica 4 bytes, por valor entero, o 4 caracteres, o 4 valores booleanos, entre otros ejemplos. Toma ese espacio en memoria. De la misma manera, se solicitan 100 bytes de esa porción de memoria, podrían alojarse 25 enteros, 100 caracteres, 25 valores de flotante, etc. O sea que la memoria dinámica asignada es una porción genérica capaz de alojar tantos datos como quepan en ella. Importante, esa reflexión es poder construir arreglos dinámicos. Vieron que los arreglos es una colección de elementos del mismo tipo, guardados de forma contigua y que tienen un tamaño fijo. Por ejemplo, 10. Pero en la vida real, cuando ustedes trabajan con datos, por ejemplo, una lista de clientes, hoy yo tengo 10 clientes, mañana yo tengo 15, cada mañana yo puedo tener 20, para fin de semana yo voy a tener 50. Esos datos siempre están variando, y generalmente para más. Ahora imaginen si mi programa solo permite cargar 10 clientes, el programa que yo creo para un cliente. Mi cliente pide, pero solo puede ver 10 clientes. ¿Le va a servir ese programa? Si solo le permite ver los 10 clientes que él almacenó la semana pasada, pero los nuevos no permite ver. No, él no puede hacer venta a los nuevos clientes. ¿Le sirve ese programa? No, profe. No le serviría. Los punteros y el manejo de memoria dinámica me permite que esos arreglos hoy va a tener, en realidad, que los arreglos se adapten al tamaño
de la colección de datos que haya, por ejemplo, en un archivo o en una base de datos. Esos arreglos pueden crecer según la demanda, mediante la asignación de memoria dinámica, mediante la función esa que vimos acá, memory alloc. ¿Sí? Utilizando esa función, yo puedo hacer que mi puntero, que antes tenía 10 espacios, ahora tenga 50. Y mañana, si se ingresa 3 clientes más, va a tener 53. El puntero también va a ser dinámico. Esa es la utilidad y la importancia de los punteros en la programación. ¿Sí? Hacer que los programas sean útiles y se adapten a la situación. Vamos a ver acá entonces un pequeño ejemplo de los arreglos dinámicos. Observen que yo tengo un puntero a números enteros y a ese puntero yo asigno espacio, memoria necesario para tamaño arreglo por size of int. O sea, si tamaño arreglo tiene el tamaño 10 como acá, yo voy a tener el espacio de 40 bytes, o sea, 10 datos de tipo entero. Uno de los puntos más importantes en ese ejemplo es que para construir un arreglo de enteros se utiliza un puntero a un entero. Vieron que acá no, en ningún momento utilizamos los corchetes. ¿Cómo creábamos los punteros antes, los arreglos antes? Acá estamos hablando de arreglos. A ver, repaso, arreglos. Miren cómo yo declaré ese arreglo. Declaré int números y entre corchetes te asigné el tamaño de ese arreglo, o sea, la cantidad de elementos. Pero en el ejemplo que vemos en el apunte, yo declaro una variable entera nada más. ¿Cómo el programa lo va a interpretar como un entero de 10 valores? A través de memory allocation. Va a generar el espacio para 10. Estamos creando un arreglo o un espacio para el arreglo sin usar la sintaxis básica de arreglo, sino que usando punteros. Es bastante complejo, ¿no? Profe, ¿tenemos ejercicio de puntero entre los 91? ¿Un ejercicio que nos dio usted? ¿Cómo, Fabián? Te escuché muy bajito. Le pregunto si tenemos ejercicios de puntero entre los 91 del práctico 2. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Pero les ayudaré a hacer, ¿no? Ya, de algoritmo. A ver, segundo cuadrimestre. Vamos a ver qué tenemos de punteros acá. Complejidad algorítmica, ese ustedes van a aprender. Acá está, puntero. Tenemos apenas 4 ejercicios. Así que es bien posible que hagamos los 4 en clase, ¿les parece? Sí, profe. Haremos paso a paso. Lo haremos paso a paso, lo haremos dando, tomaremos nuestro tiempo. Haremos, no sé, uno por clase, pero vamos a hacer. Ojo que acá abajo hay listas enlazadas. Hay 5 ejercicios de listas enlazadas, o sea, punteros. Acá tenemos más ejercicios. Pero también lo haremos sin la mayoría, o si no todos, lo haremos en clase. ¿Tiempo de hacer todos? Tiempo va a dar, vamos a tener un mes para hacer todo. Eso también les voy a explicar y lo haremos en clases, les voy a dar un ejemplo. Pero bueno, la parte de los punteros es lo esencial. Así que sí, tenemos, Fabián, bastante, no mucho, pero un 8 o 9 ejercicios de punteros tenemos. Pero lo haremos en clase.
Bueno, uno de los puntos más importantes en ese ejemplo es que para construir un arreglo de enteros se utiliza un puntero a un entero. La explicación maestra. No importa el tamaño que tenga el arreglo, la forma de acceder a él siempre es a partir del primer elemento. Esa idea se ilustra en la figura siguiente. Observe que como siempre se accede al índice 0, no importa el tamaño del arreglo. Así, a partir de un puntero al primer entero, es posible acceder a los elementos que siguen. El programador, para ser precisos, deben conocer la longitud del arreglo en cuestión y no leer o escribir más allá del último elemento. Ya aplicábamos para... El segundo punto importante para remarcar es el uso de la función malloc. Números le asigno malloc y la cantidad de n entero. Nótese que la cantidad de memoria dinámica es tamaño arreglo entero. Bueno, todo eso es lo que les expliqué hoy, ¿no? La explicada que no era, pero ya les expliqué que tomaría 40 bytes de memoria dinámica. Vamos a ver ese ejemplo para finalizar nuestro lunes educativo. Lunes de aventuras. Ejemplo 4. 4 puntos. Él le va a poner nombre arreglo. Puntero arreglos. Pero, guión, arreglos. Vamos a utilizar esas mismas bibliotecas porque ¿sí? Vamos a definir el tamaño del arreglo con una macro acá arriba. Fine. No voy a usar ese nombre. Tamaño arreglo. No, tamaño nomás. Además, voy a llamarlo max. Máximo de elementos. Largo. Supermax. Creo el arreglo. Creo el puntero. Y vamos a la variable para el... Si tienen dudas, vayan preguntando, chicos. Dejen avanzar. Vamos a asignar. A números se asignan. Esa sería la sentencia que vimos ahí. Max por el tamaño de max, o sea, 10 cantidades de íntegros, 10 valores de íntegros. Vamos a declarar memoria dinámica. En realidad, ese comentario lo voy a poner acá arriba. Saco esto, ¿no? Ese día. Es
Voy a verificar nuevamente espacio, ¿no? Es nulo. Y es nulo. Observar. Retorna código EF. Es acá. Vamos a cargar los valores de 1 a 10 nomás al... Inicializar el arreglo. Quiera inicializar un arreglo o inicializar una variable. ¿Recuerdan? ¿Qué significaba? O sea, declarar es esto. Declarar nombre y la cantidad de memoria. Un nombre y un tipo de datos. Un nombre sería la declaración. Inicializar es asignarle Un valor. un valor. Aquí estaba esa diferencia. Declaración y asignación de valores. ¿Cómo andas, Guada? Ahí volvió Guada. ¿Estás con problema de internet? Hola, profe. Sí, recién llegó. Recién volvió a internet. Y va de 0 hasta max. Paso 1. ¿Cómo voy a tener una sola sentencia? Yo puedo escribirlo así, ¿se acuerdan? Puede omitir las llaves. Digo así, las llaves. Lo mismo se podría hacer en Python, ¿no? Cuando hay una sola sentencia. Si yo quiero agregar otra sentencia acá, me va a leer como afuera del bucle. Así que si quiero que esas dos sentencias estén en el bucle, yo tengo que delimitar con. En ese caso hay una sola y voy a simplificar. Vamos a visualizarlo nuevamente. Dando caso para imprimir de tipo espacio. Y lo que voy a mostrar acá es posición. Observen, si yo pongo esto acá, esa sentencia no pertenece al bucle y me va a mostrar todos los números uno al lado del otro, separados por espacio. Observen que espacio. Y una vez que mostró los números, va a imprimir una lista. No hay que olvidar de liberar a Willy. Liberen a Willy. Observen que la mecánica es la misma. Se libera un espacio en memoria. Se
determinado tamaño para determinado. Uno guarda los valores, bla, 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 bla. Una vez que uno utilizó, ya mostró, ya no necesita más de la variable arreglo, uno elimina el espacio de esa variable. En ese caso es un puntero. Fue declarada como un. En ningún momento declaramos como arreglo, sino que declaramos como. A ver si funciona, eso tendría que funcionar. Pero no seamos tan optimistas. Ejemplo 4, puntero arreglos. Compilarlo como ejemplo 4. Compilar, compilo. 4. Y ahí tenemos los valores de 0 a 9 y fueron almacenados en el puntero a arreglo. Vuelvo a reiterar. ¿Cuál es la diferencia visual de eso a un arreglo común? Ninguna. Pero a nivel programático hay una diferencia. Se liberó espacio de memoria y si ese programa se sigue ejecutando, ese espacio de memoria no va a estar siendo desperdiciado. 40 bytes, que es un espacio de memoria importante. Hoy día parece nada. Son los 40 bytes aquí, 40 bytes allá, 10 bytes allá. No se da cuenta. Es como las deudas, ¿eh? Uno acumula un poquito acá, un poquito allá. Cuando te das cuenta, estás quebrado. No hay que dejar que haya memory leak. Memory leaks. Memory leak. Y tampoco gastos hormiga. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. Pero cuando lleguemos al ejercicio vamos a tener todas las preguntas. Seguro. Pero serán respondidas. O por lo menos trataremos, dice Fabián. Profe, yo quiero hacer una pregunta, pero con respecto al trabajo práctico. Bien. A mí me tocó algoritmo recursivo. ¿De qué, en cuál de los ejercicios está o cuál podemos tomar como ejemplo para la explicación? Yo les recomiendo, por lo entretenido que es, ese de las torres de Hanoi. Ajá. Ese les recomiendo. Otro que podés usar, Fabián, que también para contrastar con un ejercicio que ya hicimos, es ese, mira, el 65 factorial. Ah, sí. Hicimos el factorial con bucle. Acá puedes usar el factorial con funciones recursivas, es más interesante. Yo estoy peleando con ese entre el for while do. Uy. Pero ese está bueno porque puedes hasta mostrar en clase. Miren, compañeros, ese hicimos con bucles, de una forma tradicional. Miren cómo quedaría con la forma funcional, o sea, la forma recursiva. Ese de potencia también se puede hacer con bucles y se puede hacer de forma recursiva, con una recursiva. Ese es un importante ejemplo. El de Fibonacci que hicimos nosotros. Clase también con bucles. Se puede hacer de forma recursiva.
Pero el más entretenido, el más curioso es ese, el de las torres de Hanoi. Pero tenés para tirar para arriba, Fabián. Ah, mira, Sí, sí, está. va a poder hacer 2 ejemplos tranquilamente. Sí, sí, son 5 minutos nomás, dijo usted, profe. 2 minutos y medio cada uno, estamos para hablar con Ale y ya está. Ya. Pero esfuércense un poquito más, así podemos estirar un poquito. Bueno, 6 minutos. Siempre hay que dar un poco más de Hasta lo ahí que me se... tiro, dijo. En lo mejor, no lo justo. ¿Tiene alguna otra duda con el trabajo práctico? Quieros, otro tema relacionado a la carrera. Acá en New, miren, símbolo del New Linux. ¿Se dieron cuenta? El new de ni una neurona activa hoy. En New Linux, ese bicho, miren. New Linux. New este. Hoy se ve que estamos todos fiaquentos, pero ustedes parece que están más. Profe, estoy cansado. Estoy cansado, jefe, como digo. Les dejo por acá. Les dejo por acá. Hoy tienen esos 2 ejemplos. Ya les... Pero... sí. Obviamente que también voy a subir la... Buenas. Subo ahí la dinámica 1. Arreglos. El miércoles quedó algo de punteros genéricos y aritmética de punteros. Quizás se va a ejemplo de punteros y de arreglos. Bueno, ya vimos hoy. Miren, eso vimos hoy. Ya adelanté tema. Quizás veamos un par de ejemplos de punteros. O quizás les doy el tiempo para hacer el ejercicio. ¿Qué prefieren el miércoles? ¿Tiempo para hacer el trabajo práctico? ¿O seguimos viendo a punteros? Los punteros. ¿Alguno de la guía, profe? ¿Algún ejercicio de la guía? Alguno de la guía. Voto por ese también. Estaría bueno. A ver, ¿cuál por ejemplo? ¿Qué? De arreglos o de punteros, ¿no? Punteros de la guía. Yo estoy en el 17, o sea que el 17, del 18 al 91, cualquiera puede elegir, profe. Vale. Está en algoritmia básica acá. Bueno, ese todo ya vimos, ¿no? ¿O no? La funcionalidad en cajero. ¿Ese tiene idea de cómo hacer? El del cajero. Ese podemos hacer. Ese podemos hacer, ¿no? Es parecido al de convertirse a la Fahrenheit. Miren, esos 3 ejercicios son muy parecidos. Y si yo les muestro, por ejemplo, el del cajero, ya tienen los otros. Ya tienen el de dólares. Ese hicimos, me parece, el del dólar.
Vamos a hacer el del cajero. O después vemos. En la primera instancia vamos a hacer el del cajero. Encima pide usar validación por usuario y clave. Para eso podemos usar una estructura. Ojo. Ya que sabemos usar Te eso, la hacemos completito, ¿no? lo hacemos completo. Vamos a hacer ese. Me gusta. Pero el miércoles. Ya que sabemos, encima le mando, profe. ¿Ah? Y usted, vamos a hacer este ya que sabemos, dice. Y sí. Haremos, hijo el mosquito. Sí, lo metió todo ahí. Y no porque vimos estructuras. Ya, ese tema, miren. Sabemos. Se supone, ¿no? Bueno, y si no saben, vamos a aprender. Bueno, chicos, no les quito más tiempo. Les dejo con los ejercicios. Ya les termino acá y ya empiezo a subir el video. Nos vemos el miércoles entonces. Vamos a hacer un ejercicio de la guía y vamos a terminar de... Ya hace falta refinar los grupos. Había entrado una chica, Florencia creo, entró en un grupo. Ha pedido, no recuerdo, pero voy a hacer de nuevo la lista. Voy a agregar los que... Y así ya definimos eso y ya tienen todo claro. Que tengan una buena clase de inglés. See you on Wednesday. Bueno, profe, nos vemos el miércoles. A gente se vê na quarta, cara. Tchau, tchau. Nos vemos, profe. Chao, profe, hasta luego.